Muchas gracias, presidente. Secretario de Estado, yo también comparto que, a pesar de que usted viene para hacer una valoración previa o un análisis previo del Consejo Europeo de pasado mañana, me hubiera gustado también un análisis político de lo que ha significado la última Comisión Europea, posteriori también de las elecciones europeas. Es decir, va a ser un Consejo Europeo fijado mucho en el aspecto del clima y de la energía, pero evidentemente estamos en un cambio, digamos, de ciclo, o al menos de gobierno a nivel europeo. Y, por tanto, en el ámbito económico, a no ser que en la cumbre del euro, con el presidente del Banco Central Europeo, se anuncie alguna que otra medida por parte del presidente del Banco Central Europeo, Draghi, sobre compra de activos financieros, sobre compra de bonos empresariales, alguna iniciativa que pueda ayudar a la reactivación económica, que evidentemente todavía nos queda mucho y el papel europeo aquí es importante. Estamos viendo las diferencias que tenemos con Estados Unidos y el papel que ha tenido la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y sé evidentemente que las limitaciones de una entidad y otra son completamente diferentes, y el propio presidente del Banco Central Europeo intenta buscar subterfugios para poder tomar decisiones, pero me hubiera gustado, y espero que en el turno de réplica pueda hacer una valoración más política de la situación que nos encontramos. A nivel económico, o de análisis económico, creo que este próximo Consejo no va a dar mucho, porque va a estar todavía va a ser previo a que la nueva Comisión Europea tome posesión. Yo soy optimista con la nueva Comisión, soy optimista por el papel que pueda tener Jean-Claude Juncker, persona plenamente europeísta, que conoce muy bien los entresijos de la Unión Europea, y sobre todo confío que pueda llegar a ser un presidente con el perfil de Delors o de Prodi, en el sentido de perfil propio, defendiendo el interés común europeo, que es lo que le pertoca a la Comisión Europea. Mejor que usted en esta sala, pocos conocen los tratados europeos, ¿no? O ninguno seguramente, y por tanto sabe el papel que puede tener la Comisión defendiendo el interés europeo frente al papel de los Estados. Y seguramente Durão Barroso, en el último periodo, ciertamente parecía que defendía más el papel de los Estados que el de la Comisión Europea, el del conjunto del interés europeo. Me ciño ahora brevemente a lo que nos ha explicado usted en el aspecto de energía y el clima, y con una petición de cara al Gobierno español. Yo creo que, sabiendo que no existe una política de energía común, que no existe un mercado interior de la energía, que es un objetivo que tenemos todos en vista, pero en estos momentos Europa no deja de ser una isla o un conjunto de islas energéticas, como usted decía, y además que en muchos casos no están ni interconectadas. Hoy en día la energía en el marco europeo se ha convertido en una herramienta política y de seguridad de primer orden, y lo estamos viendo en la crisis con Ucrania. Si el presidente Putin hace chantaje a la Unión Europea es porque sabe de la necesidad y la dependencia que tenemos del gas ruso, que también lo podríamos hacer nosotros a él, chantaje, porque evidentemente si él vende gas a Europa, él necesita venderlo. La dependencia de la venta exterior y lo que representa la venta de energía en el Producto Interior Bruto de Rusia es mucho más importante de lo que a veces nos podamos pensar. Tenemos tanta necesidad nosotros de comprar gas ruso como él de venderlo a la Unión Europea, y por tanto es importante poder canalizar esta demanda, que para mí es más política que energética, y aquí es donde España puede tener un peso muy importante. Estados Unidos hoy en día es completamente independiente a nivel energético, especialmente por el uso de fracking. Debate que tenemos aquí en este Estado, debate que tenemos en los Estados miembros de la Unión Europea y en la Unión Europea en todo su conjunto, de si utilizar o no la tecnología del fracking para poder obtener más gas. Es un debate que creo que tenemos que tener con mayor profundidad. Pero Estados Unidos, gracias al gas de pizarra, en estos momentos es energéticamente independiente, con lo cual le da una potencia política mucho mayor de la que ya tenía. Pero aquí es donde yo creo que España puede tener
una fuerza importante, y no olvidemos que vamos a tener al comisario de Clima y Energía, y por tanto puede en esto tener una influencia notable, porque España puede ser el puente de unión entre Latinoamérica, entre Norteamérica y el norte de África con la Unión Europea en el tema del suministro de gas. Y, por tanto, España como Estado tiene que potenciar toda la política europea de interconexión en el ámbito gasístico. Potenciar, como ya intento comprometer, el proyecto de MidCat, que está dentro de las redes prioritarias para poder dotar de conexión con la Unión Europea. España tiene más de la mitad de las plantas gasificadoras de gas licuado de toda la Unión Europea. Por tanto, nos podemos convertir estratégicamente y por las necesidades de la Unión Europea de hacer frente a los problemas que hay con Rusia en el tema del abastecimiento de gas, nos podemos convertir en una herramienta útil, muy interesante y que pueda fomentar un gran crecimiento económico en todo el Estado. Por tanto, les pediría que como Gobierno que impulsen a fondo todo este proyecto de gasificación, de interconexión. Sabemos el papel que jugará Francia, lo ha jugado siempre, y sabemos cómo está jugando ya no tan solo en las redes de interconexión ferroviaria, y ahora lo está haciendo con el MidGas. Pero creo que para España tiene que ser prioritario la potenciación del sistema gasístico, porque podemos ser la puerta de entrada, como he dicho, para Latinoamérica, el gas proveniente de Estados Unidos, que se está convirtiendo, como decía ya, en exportador neto de gas, la entrada que viene de países del Golfo Pérsico a través de los puertos mediterráneos de la costa española, y, por tanto, en definitiva, tenemos una oportunidad histórica que creo que tenemos que afrontar. Tenemos que ser, paladín, el cabeza de turco de la lucha por la política energética común, por la interconexión en Europa, que esto nos puede garantizar a nosotros un apunte importante a nivel económico, pero sobre todo a nivel europeo puede garantizar una suficiencia energética que nos permita no depender a nivel en temas de seguridad y en temas de política exterior de las necesidades de algunos presidentes, mejor no calificarlos, que tenemos cerca como vecinos. Muchas gracias, secretario de Estado. Muchas gracias, señoría. Dándole la bienvenida en su doble condición de